Buenos días, bienvenida al proceso de validación de bachillerato. Bueno, aquí te muestro un poco las carreras técnicas que ofrece la institución: atención a la primera infancia, hotelería y turismo, seguridad integral y gestión de riesgo, recreación y deporte, trabajo social y comunitario, auxiliar contable y manejo de maquinaria pesada. Los módulos que contiene la validación de bachillerato son español y literatura, que es el que vamos a iniciar el día de hoy, inglés, física, química, filosofía, biología, matemáticas y sociales. El primer tema que vamos a ver en el módulo de español y literatura son los diferentes medios de comunicación. Bueno, ¿qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación no son más que aquel canal que nosotros utilizamos para transmitir un determinado mensaje. Los medios de comunicación los hay de tres tipos. Están los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación auxiliares y los medios de comunicación alternativos. ¿Qué son los medios de comunicación masivos? Son aquellos que un mismo mensaje llega a una gran cantidad de personas y son los que nosotros usualmente usamos. Entre ellos está el teléfono, el celular, el televisor, la radio, el periódico, las revistas, el internet, entre otros. Los medios de comunicación auxiliares son aquellos que transmiten un determinado mensaje, pero que éste llega a un número más reducido de personas que los medios masivos. Ejemplos de ellos son la publicidad interior y la publicidad exterior. ¿Cuál es la publicidad exterior? La publicidad exterior es aquella que nosotros vemos cuando vamos en la calle, como por ejemplo las vallas publicitarias, y la publicidad interior es aquella que se puede dar dentro de un almacén en específico o dentro de un centro comercial, entre otros. Y los medios alternativos son aquellos que nosotros utilizamos para promocionar elementos tecnológicos, es decir, cuando salió el carrito de compras con una tablet. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las ventajas y desventajas que tienen los medios de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que este nos ofrece la posibilidad de estar informados de manera fácil, rápida y sencilla. Y además, los medios de comunicación no solo nos ofrecen estar informados, sino que además de esto nos ofrecen entretenimientos, porque si bien sabemos, un celular puede tener juegos, puede tener redes sociales, igualmente un periódico trae cursigramas, trae sopa de letras, entre otras. Y además te permite estar informado en tiempo real. Es decir, que no importa en dónde sucedan las cosas, si ahora sucede algo siniestro en otro país, ejemplo Venezuela, nosotros nos vamos a enterar en tiempo real. Y entre las desventajas que hay es que a veces la información que se transmite por estos medios de comunicación no es cierta. Y otra es que en muchas partes del país, en muchas partes del mundo, las personas no tienen acceso a estos medios de comunicación, ya sea por escasez de recursos, porque no tienen acceso al internet, porque no tienen acceso a la energía eléctrica, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver el segundo tema, que son algunas reglas de ortografía. La Real Academia Española es aquella que nos dice cómo nosotros debemos escribir y cómo debemos hablar en nuestro idioma. Bueno, entre la regla número 1 tenemos lo que es el empleo de la mayúscula. Aquí tenemos la primera regla, que es la palabra que da comienzo en un texto. Ejemplo, érase una vez. Cuando nosotros vamos a empezar a escribir un texto, debemos iniciar con mayúscula. También se debe iniciar con mayúscula la palabra que va después de un punto. Ejemplo, esta noche hay fútbol. Punto, aquí inmediatamente iniciamos con mayúscula, mi hermano verá el partido. Una tercera regla dice que después de puntos suspensivos. Ejemplo, para la barbacoa necesitamos carne,
pan, patatas, cervezas. Aquí están los 3 puntos suspensivos. Inmediatamente iniciamos con mayúscula. Yo me encargo de hacer la lista. Una cuarta regla nos dice que después de 2 puntos. Ejemplo, como dijo Sócrates, 2 puntos se inicia con mayúscula. Solo sé que no sé nada. En la quinta regla tenemos que en el caso de palabras interrogativas y exclamativas, ejemplo, una exclamativa, qué alegría verte, se inició con mayúscula. Y de palabras interrogativas, que es una pregunta, ¿qué noticias me traes hoy? Se inicia con mayúscula. Otra tenemos que la letra inicial de nombres propios y apellido, ejemplo, María López. Los sustantivos y adjetivos que integren el nombre de alguna institución o entidad, ejemplo, Universidad de Antioquia. Los artículos que proceden a nombre geográfico, ejemplo, Cartagena de Indias, ejemplo, Colombia, Venezuela, entre otros. Los periodos o acontecimientos históricos, ejemplo, la Edad Media, la Edad de Oro, la Edad de los Metales, entre otros. Los títulos que indican dignidad o autoridad, ejemplo, ministro, embajador, presidente, alcalde, coordinador, entre otros. En la segunda regla tenemos lo que es la mayúscula sostenida, es decir, cuando escribimos todo en mayúscula. En la primera tenemos que son los títulos, capítulos y temas. Ejemplo, capítulo 1 del mantenimiento. Esto todo va a ir en mayúscula. Las letras que conforman siglas. Ejemplo, la FIFA. Mira que está todo en mayúscula. ¿Qué significa FIFA? Federación Internacional de Fútbol Asociados. Los acrónicos. ¿Qué son los acrónicos? Son palabras que se forman con una o varias sílabas en un término compuesto. Ejemplo, FENECOL, está todo en mayúsculas, Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. Y también van en mayúsculas sostenidas los números romanos. Aquí podemos ver de ejemplo el número 18 en romano. Regla número 3. Los signos de puntuación. Para iniciar vamos a empezar con la coma. A ver los signos de puntuación. La coma se utiliza para separar palabras análogas. ¿Qué son las palabras análogas? Son aquellas que son distintas pero que tienen igual significados. Y van entre comas las expresiones a por último, en efecto, en fin, sin duda, pues, sin embargo, por consiguiente. Es decir, que cuando nosotros vamos a redactar un texto y escribimos estas palabras por último, en efecto, en fin, sin duda, después de ellas siempre debemos de colocar una coma. Regla número 3, los signos de puntuación, el punto. Bueno, el punto es una pausa un poco más extensa que la coma. Este puede ser punto seguido o puede ser aparte. El punto seguido se utiliza para terminar una oración. Y que después de esta oración va otra oración que está estrechamente ligada a ella. Y el punto aparte indica que ya hemos terminado de hablar de un tema en específico y que vamos a pasar a hablar de otro asunto. El punto y coma. Bueno, el punto y coma se utiliza para separar palabras que no son análogas pero que tienen cierta relación. Y también se utiliza para evitar confusiones entre las comas. Los 3 puntos suspensivos. Aquí cabe aclarar que los puntos suspensivos únicamente son 3 y no son más de ellos, ya que muchas veces utilizamos más de 3 puntos suspensivos y esto es una falta de ortografía. Estos se utilizan en una cita textual cuando queremos indicar que el texto ha sido cortado, cuando se cita una frase o refrán pero no por completo y para dejar inconcluso o en suspenso algo que se dice. Los signos de admiración e interrogación. Bueno, estos signos de admiración e interrogación se deben usar los dos, el que abre y el que cierra, porque muchas veces hacemos una pregunta y únicamente utilizamos el último, el que cierra, y esto es una falta de ortografía. Y cada vez que se vaya a escribir una admiración o una interrogación se debe iniciar con mayúscula. El guión.
Bueno, este señala una división cuando una palabra no fue posible escribirla en el mismo renglón. Los paréntesis. Los paréntesis se utilizan para intercalar frases y aclarar un enunciado. Las comillas. Estas también se deben de usar, las que abren y las que cierran. Y se utilizan en las expresiones cuando tienen sentido irónico, en los sobrenombres y en las citas textuales. Los dos puntos. Los dos puntos se utilizan después de palabras de a saber, por ejemplo, y para iniciar enumeraciones. Bueno, ahora para explicarte la cuarta regla es necesario que entiendas lo que son las palabras agudas, las palabras llanas, las esdrújulas y las sobresdrújulas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en el último lugar. Ejemplo, caracol. Mira que suena un poco más la última sílaba. Col, caracol. Y estas llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Ejemplo, colibrí, sartén, compás. Las palabras graves o llanas tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Ejemplo, ventana. Mira que suena un poco más la sílaba que está en el penúltimo lugar. En este caso, ta, ventana. Y llevan tilde cuando no terminan en vocal en N o en S. Ejemplo, árbol, túnel, cáliz. Estas que vemos aquí, que son las esdrújulas y las sobresdrújulas, siempre van a llevar tilde. Las esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Ejemplo, bolígrafo. Llevan tilde siempre, sábado, médico, pájaro. Y las sobresdrújulas llevan la sílaba tónica anterior al antepenúltimo lugar. Ejemplo, dígamelo. Otro ejemplo sería ábremelo ágilmente, académicamente. Y esta vendría siendo la regla número 4 con base a lo que te acabé de explicar. La tilde o el acento ortográfico que llevan tilde las palabras agudas que terminen en vocal N o S, las palabras graves o llanas cuando no terminen en vocal en N o en S, y las palabras esdrújulas y sobresdrújulas que siempre van a llevar tilde. Ahora vamos a ver lo que es el acento diátrico. ¿Qué es el acento diátrico? El acento diátrico es aquel que nosotros podemos confundir porque pareciera que las palabras son iguales, pero que estas tienen un distinto significado y que debemos saber utilizar de acuerdo a lo que vayamos a decir o a escribir. En primer ejemplo tenemos aquel, aquella cuando son pronombres demostrativos. Ejemplo de cómo debemos usar este es: prefiero sentarme en esta que en aquella. Y aquel, aquella cuando son adjetivos demostrativos. Ejemplo, aquel individuo me lo entregó, aun cuando significa todavía. Ejemplo, aún no ha llegado el pedido que hice. Y aun cuando significa inclusive o incluso. Ejemplo, aún lejos sé que me oirás. En tercer lugar tenemos cómo cuando significa de qué modo, por qué motivo, y cuando tiene sentido de admiración o interrogación. Ejemplo, aquí podemos ver una pregunta: ¿cómo lo has hecho? Y cómo cuando significa igual que, lo mismo que, aproximadamente y también. Ejemplo, estás tan fuerte como un roble y tan alto como una montaña. Él cuando se utiliza como pronombre personal y él cuando se utiliza como artículo. Ejemplo de cuando se utiliza como pronombre personal: él me preguntó por ti. Cuando se utiliza como artículo: el lunes hay una reunión. Mi cuando se utiliza como pronombre personal y mi cuando se utiliza como determinante posesivo. Mi cuando se utiliza como pronombre personal: ejemplo, a mí me gustan las mandarinas.
Y cuando se utiliza como determinante posesivo, ejemplo, mi papá me ha dicho que vendrá a buscarme. Y ahora por último, vamos a ver lo que son los sinónimos y los antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son aquellas palabras que son distintas, pero que tienen un igual significado. Aquí podemos ver el ejemplo: brincar, saltar, bailar, danzar, hermoso, bonito, entre otros. Y ejemplos de antónimos son aquellas palabras que tienen diferentes significados y que igual se escriben de forma distinta. Ejemplo: flaco, gordo, alto, bajo, bonito, feo, entre otros.